Excelente, muy buenos días. Iniciamos en la jornada de hoy, sábado 6 de junio del año 2026, nuestra primera sesión sincrónica de nuestra asignatura denominada Orientación para la Investigación 1. En este espacio nosotros ya vamos a empezar a enfocar la asignatura, ya no tanto como asignatura de desarrollo como lo estaban teniendo con las demás, como las anteriores, sino que más bien va a tener un enfoque como para dar los primeros pasos para la redacción de nuestra tesis de culminación de la maestría. Por tanto, en esta jornada oficialmente iniciamos esos primeros pasos. Vamos a visualizar en breve en nuestra sala de clases, que es nuestra aula virtual, la estructura que va a tener esta asignatura, cómo lo vamos a ejecutar en estas 4 semanas, qué entrega de actividades vamos a tener y cuál es el producto final que se espera de esta asignatura, de este módulo de orientación para la investigación. Muy bien, empiezo ya proyectando pantalla de nuestra sala de clases para que podamos familiarizarnos ya con ella. Listo, si me permite ahí. Muy bien. Excelente, ahí ya se puede visualizar nuestra sala de clases, como le menciono, ¿verdad? Orientación para la investigación 1. Vamos a partir desde el día de hoy, desde la línea de investigación y vamos a culminar nosotros con nuestro tema, título, línea de investigación, un pequeño planteamiento del problema, la justificación y referencias en formato Vancouver al finalizar nuestra cátedra, nuestra asignatura de orientación para la investigación 1. Tener en cuenta que, como podemos visualizar en el nombre mismo de la materia, orientación para la investigación 1 es prerequisito o una materia correlativa con orientación para la investigación 2. Significa que no vamos a poder cursar la materia orientación para la investigación 2 si es que no tenemos aprobada esta asignatura que es orientación para la investigación 1. Y esto se debe no solamente, ¿verdad? Porque en el programa de estudios y en el proyecto educativo de la maestría está designado de esa manera, sino porque tanto orientación para la investigación 1, orientación para la investigación 2, como el trabajo final o tesis de maestría ya vienen englobados en una misma estructura de trabajo que es justamente la presentación de nuestra tesis de maestría. Por tanto, orientación 1, nosotros ya empezamos con línea de investigación, tema, título, planteamiento del problema, justificación. En orientación para la investigación 2 tenemos nuestro anteproyecto, que ustedes saben que es mucho más complejo, ya es un preformato anterior a la tesis que tenemos que presentar en muchas instituciones, incluso se defiende. Y en la tercera asignatura relacionada, que es trabajo final, o en este caso tesis de maestría, entonces ya vamos a lo que es el desarrollo completo de la tesis en consonancia, por supuesto, con la orientación 1 y orientación 2. Por eso es que estas materias están correlacionadas y no vamos a poder cursar ninguna de ellas si es que no pasamos justamente orientación para la investigación 1. Muy bien, nuestra sala de clases, entonces tenemos la bienvenida a esta asignatura. Como todas las otras asignaturas, se va a desarrollar durante 4 semanas y vamos a trabajar de manera progresiva y aplicada. No nos vamos a centrar tanto en la teoría porque ustedes ya tuvieron varias asignaturas de enfoque metodológico, por tanto ya manejan estrictamente todos los enfoques, ya manejan toda la metodología que se requiere a la aplicación justamente en el área de ciencias de la salud. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a nosotros a hacer ya en esta asignatura? Lo vamos a llevar ya a la práctica, lo vamos a aplicar.
todos los productos que vamos a entregar en este proceso que vamos a tener durante estas 4 semanas ya va a ser de aplicación de todo lo que ustedes ya tienen en formación metodológica en el área de ciencias de la salud. Entonces, la evaluación estará centrada en productos prácticos. El puntaje total es de 100 puntos, distribuido en actividades semanales que permitirán avanzar poco a poco. Se espera que cada estudiante participe activamente. Tienen que tener en cuenta que la participación no es solamente en las sesiones sincrónicas, que ustedes saben que tienen grabación de las mismas y pueden acceder a ellas desde esta sala de clases en cualquier momento que consideren oportuno, que cuenten con ese espacio, teniendo en cuenta la naturaleza misma de las labores que ustedes realizan. A eso no se refiere esta participación activa, sino a que vayan presentando los productos conforme se solicitan en las consignas y en las rúbricas en los tiempos establecidos. Hay que tener en cuenta también que estos productos que nosotros vamos a desarrollar también tienen una coherencia lógica y también van de manera progresiva. Es decir, que esta primera actividad que nosotros vamos a desarrollar a partir de esta semana va a ser justamente el punto inicial de la que va a depender las siguientes actividades. Por eso es que sí o sí tenemos que presenten como a ustedes les nazca. Acá no se va a someter a ponderación numérica lo que ustedes presenten, porque como saben, investigación suele ser compleja y todos cuentan con actividades muy invasivas, vamos a decirle, en el transcurso de su día a día. Por tanto, no se les va a pedir que sean metodólogos, no se les va a pedir que presenten de manera perfecta, pero sí se requiere que presenten lo que sienten que ustedes quieren investigar. Esta presentación es muy importante porque me ayuda a mí también a poder visualizar cuál es la verdadera intención de investigación que tienen. Ustedes saben que de esto no nos podemos escapar debido a que sí o sí tenemos que presentar nuestra tesis para poder recibirnos, para poder egresar de esta maestría. Entonces, estas actividades que vamos a realizar no son negociables, pero sí es negociable la forma en que los presentemos. Es decir, yo tengo una intención de investigar algo. No necesito presentarlo de manera metodológicamente correcta, solamente necesito presentar esa actividad para que de este lado yo pueda también ser partícipe de ese espíritu investigativo que tienen y ahí recién vamos a empezar a hacer los ajustes metodológicos que sean necesarios. ¿Esto qué significa? Que si mi intención es hacer una tesis sobre la importancia, solo por tirar una idea, sobre la importancia de la leche materna en los primeros meses de vida del infante, solo por tirar una idea. Pero para que yo sepa de la intención de ustedes que hacia ahí es donde se quieren encaminar, necesito ese insumo para poder ayudarles. Por eso es que les pido encarecidamente que cada actividad que tengamos, ustedes presenten la consigna de la manera que puedan. En el en el tiempo libre que tengan, entonces acceden, miran las líneas de investigación y ahí ya de acuerdo a lo que ustedes observan en su propia realidad, intentan ya bosquejar algo que les llame la atención. Entonces ustedes me pasan y ahí vamos a mirar nuevamente nuestra línea de investigación, qué es lo que dice nuestra institución, cuáles son los ejes temáticos que debemos explorar como investigadores. Entonces ahí vamos a corregir si es que no está bien. Entonces no es la línea B, es la línea A. Tu tema es muy interesante, pero como en la universidad ya existen demasiadas investigaciones al respecto, vamos a tomar este aspecto. Vamos a tomar esta faceta de la investigación que todavía no se abordó en ese tema en específico. Y el título de investigación es justamente ya nuestra delimitación del tema que a la vez nosotros derivamos de la línea de investigación. Como sea que les salga nomás, yo les pido por favor que escriban y pasen en las actividades que se les requiera, porque a partir de esa base es que vamos a poder nosotros empezar a direccionar hacia lo que es metodológicamente correcto para que podamos sacar nuestra línea
nuestro tema y nuestro título de investigación, que es un requisito también formal que debemos presentar al área de investigación de la universidad para que se nos apruebe. Una vez que tenemos nuestra aprobación de nuestro tema y título de investigación, es que nosotros en orientación 2 vamos a poder avanzar con nuestro anteproyecto. Como se darán cuenta, tanto en orientación 1, 2 y la tesis tiene una correlación, tiene un sentido lógico de menor a mayor, en el que como es un proceso, uno no puede avanzar al otro sin previamente realizar el primer paso. No podemos empezar por la mitad, sí o sí hay que iniciar desde el punto inicial. Entonces, esta primera actividad, yo les pido que por favor presenten su intención de investigación y por el camino vamos a ir convirtiéndolo en tema y título viable de investigación. Entonces, esta semana sobre todo lo que ustedes van a hacer es abocarse a la lectura de los materiales que yo les voy a proporcionar acá. Solamente tenemos dos materiales externos, que es justamente de la Organización Panamericana de la Salud, que es sobre investigación, y uno que es sobre Guía Vancouver, que significa por qué justamente nosotros vamos por este estilo, cómo es que se aplica nuestra investigación. Entonces, esa pequeña lectura para que en la siguiente sesión nosotros ya podamos tener una conversación, un retorno por parte de ambos, ¿verdad? Por parte de ambas partes, para que ya podamos tener una conversación tendiente a ayudarnos a la redacción de esta primera etapa de nuestra investigación. Bueno, seguimos en nuestra sala de clases, eso simplemente ya haciendo un bosquejo general en esta presentación de la asignatura y cómo esta asignatura se relaciona con las que vienen más adelante. Muy bien, presentación de la docente, así como justamente ya me presentaron en el grupo, mi nombre es Doria Crismilda Casanova Ayala, de formación básica soy abogada, tengo una especialización en metodología de la investigación científica, soy magíster en ciencias de la educación, magíster en desarrollo local sostenible. También actualmente soy también estudiante del doctorado en ciencias de la educación y del doctorado en ciencias jurídicas. Soy docente universitaria y gestora académica. También a lo largo de mi trayectoria docente me he abocado casi exclusivamente a lo que es justamente tutoría de tesis, orientación para la investigación y redacción científica. Esa es de manera resumida entonces mi presentación como docente. Luego ya, así como observan en nuestra sala de clases, tenemos la presentación de la asignatura. Como ya les expliqué, esta es una primera etapa de 3, que son correlativas, de 3 que no pueden avanzar sin esta primera etapa. Entonces, sí o sí tenemos que presentar nuestras actividades. Acá ya tenemos la distribución de cómo y qué vamos a desarrollar en cada semana y cuáles son los productos, dice acá, pero en realidad son las actividades ya con ponderación numérica, ya con calificación que nosotros vamos a tener a lo largo de estas 4 semanas. Entonces, vemos ya acá que la primera actividad va a ser comprensión de las líneas de investigación. Nosotros tenemos un documento oficial de nuestra institución que nos da justamente las líneas de investigación y esas líneas de investigación justamente es lo que ya vamos a seleccionar a cuál de ellas nos vamos a abocar en esta primera actividad. Entonces, nuestra primera actividad va a ser ficha de selección de línea, área temática y posible problema. Entonces, ustedes me dan ese insumo como para que yo después, en la siguiente actividad, les pueda sugerir ya cuál va a ser el tema y los posibles títulos de investigación. O sea, acá, como ustedes podrán denotar, hay una diferencia entre tema de investigación y título de investigación. Entonces, nuestra primera actividad va a tener una ponderación de 20 puntos. Ustedes presentan la actividad en el estado que presenten, y esto es muy importante para que puedan compartir con sus compañeros, por favor, presentan en el estado que ustedes consideren que está, para que de esa forma pueda tener el insumo de ayudarles, para poder ayudarles a que puedan bosquejar un tema y posteriormente la delimitación de su título de investigación.
Entonces, la forma que presenten sí o sí, sea la actividad que sea, ustedes van a obtener el puntaje mayor consignado para esa actividad, porque acá no es nuestra prioridad tener un 2 un 3 un 4 sino hacer, porque esta asignatura se enfoca en hacer los pasos requirientes para que más adelante podamos presentar nuestra tesis de investigación. Por tanto, no es la prioridad asignarle una calificación menos porque esté mal o porque no esté mal. El hecho de que presenten ustedes sí o sí ya van a tener la ponderación total, porque acá el verdadero objetivo de la actividad es que presenten esa actividad como para poder proseguir justamente nuestro proceso. Si me permiten un momentito, por favor. Ay, me disculpo, una pequeña emergencia. Bueno, entonces tenemos que todas estas actividades van a responder a los 100 puntos que equivalen a esta asignatura. Entonces tenemos una actividad de 20 puntos, dos de 25 y una de 30 puntos, que ya es nuestra presentación final, que es lo que vamos a remitir luego por correo electrónico al área de investigación para que se nos apruebe. Una vez que ellos reciban ya con la recopilación que ellos tienen de sus propias investigaciones, entonces nos van a dar su parecer favorable o no, ¿verdad? De nuestro tema y título de investigación. En sí, nosotros ya vamos a procurar esta semana acceder a esa base de datos para poder presentar uno que no tenga un no porque ya esté muy investigado un área temática en sí, y que de esta forma podamos ya nosotros sí o sí tener la aprobación del área de investigación y que esto sea meramente un protocolo ya para nosotros. Entonces, vamos a hacer nuestra actividad de tal manera que nos permita ya tener esa aprobación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que salir de orientación para la investigación? Uno, entonces, nuestro formulario final de oficialización de línea, tema y título de investigación que ustedes tienen que tener dentro de su proceso mismo de tesis, que al final se les validará y es la forma en la que van a poder presentar y defender después su tesis es justamente por el hecho de contar con este formulario. Entonces tenemos un espacio de acompañamiento ya del primer paso para nuestra tesis de maestría. Luego pasamos ya a nuestra sección 1. ¿Sí? En nuestra sección 1 tenemos ya nuestros materiales que les pido por favor que puedan darle lectura. Nuestro código de ética es cortito, tiene 13 hojitas nada más. Acá, en resumen general, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros como estudiantes y futuros egresados de la maestría, vamos a estar siempre bajo la lupa pública con nuestro trabajo de investigación y con cualquier tipo de trabajo académico que lleguemos a hacer. Si hacemos un artículo científico, un ensayo, cualquier producto investigativo que nosotros tengamos, siempre va a estar a la vista pública porque justamente es una investigación en pro de las ciencias. Nosotros damos nuestro aporte como investigadores justamente a las ciencias. Por tanto, esto tiene unos requerimientos formales. Por eso es que tenemos para las distintas áreas del saber, tenemos diferentes normativas que regulan cómo tiene que ser la presentación, cómo tenemos que citar, cómo tenemos que referenciar, cómo es el formato en sí que tenemos que respetar, si utilizamos datos
sensibles, que tenemos que resguardar la identidad y la confidencialidad de los datos que se nos proporciona. Entonces son pequeños lineamientos éticos que tenemos que sí o sí cumplir. No copiar trabajo ajeno, no descargar trabajo de internet, cambiarle el nombre y presentar como nuestro, no copiar fragmentos de trabajos ajenos. Entonces todo esto es lo que constituye justamente dentro de nuestro código de ética de cómo tenemos que hacer nuestras presentaciones. Y esto es muy importante porque inclusive nuestro título de posgrado, una vez que egresemos, si es que se logra corroborar que cometimos plagio, por ejemplo, es decir, apropiarnos de un trabajo ajeno al no mencionar a quién le corresponde ese trabajo, entonces incluso nos puede costar ese título de posgrado y por supuesto la mancha infinita a nuestra reputación como profesionales. Por tanto, esto es muy importante, no son simplemente normativas al azar que está en nuestra institución, sino que trata de protegernos y de proteger también la investigación en sí ante cualquier tipo de dificultad que se pueda dar. Entonces, si yo voy a mencionar, si voy a utilizar la idea, si tan siquiera voy a inspirarme en la idea de alguien más, sí o sí tengo que decir de qué obra, de qué actor, de qué autor, perdón, de qué artículo, de qué página extraje esa información para que de esa forma se pueda respetar no solamente la autoría, ¿verdad? Que es muy importante respetar la autoría, porque a nosotros tampoco nos va a gustar, ¿verdad? A usted no les va a gustar que hagan un hermoso trabajo y que alguien más después presente como suyo. Entonces, para nosotros mismos demostrar ese respeto que tenemos a la autoría de los otros autores, de los otros investigadores, entonces mencionamos a quién le corresponde esa autoría. Si nos inspiramos, si no es una idea autónomamente nuestra, entonces decimos que leyendo el libro de fulanito de tal, se nos ocurrió que tal vez así sea y no tanto como dice fulanito de tal. Pero ahí ya estamos mencionando justamente de que estamos inspirados en la obra, en el trabajo, en la investigación de alguien más. Eso es justamente lo que se le llama parafraseo. Tenemos nuestra propia convención, ¿verdad? Nuestra propia construcción mental de lo que alguien ya hizo. Vamos a decir que hace una conceptualización en el área de salud y nosotros leemos, es cierto, tiene razón, tiene sentido, pero estimo que no está completo. Entonces vamos a hacer justamente mención de este autor que está muy bien lo que dice, que es muy válido, pero que desde nuestro entendimiento faltaría esta parte. Entonces ahí nosotros le reconocemos al autor y ahí ya damos un plus de que no solamente interpretamos, analizamos, sino que tenemos nuestra propia versión ya de esa conceptualización, de esa definición que ellos estuvieron dando. Entonces, para nosotros mismos no caer, ¿verdad? En esas faltas, entonces es que tenemos que visualizar y tenemos que respetar nuestro código de ética. En segundo lugar, tenemos ya el primer material externo que les había mencionado, que es justamente evaluación de la promoción de la salud, que hace referencia justamente a una de las líneas de investigación que está en nuestro material, justamente que ustedes pueden observar acá más abajo, que es el material de línea de investigación institucional. ¿Alguien Profe, una consulta. Es- escucha? Te estaba escuchando atentamente y una duda, para aclarar una duda, con respecto a la tesis. Sí. Estaba diciendo de copiar, de repente escuchar, o guiando en el trabajo de otro. Eh, Siempre se dice también que no se puede usar un tema que se usó, cosa que se presentó el año pasado, ¿verdad? Ese no tiene nada que ver, o de repente yo presente un tema, ¿verdad? Y que esa persona haya presentado el año pasado, el año antepasado, porque hay muchísimas personas que están haciendo este posgrado. Yo soy de Pedro Juan y hay muchísimas compañeras, colegas que hicieron este posgrado, ¿verdad? El año pasado terminaron, defendieron. Entonces, esa nomás es mi duda. De repente yo agarro un tema y que de repente sea el mismo tema que una compañera mía presentó, o ustedes van a saber diferenciar, y esa es mi duda. No, no, y eso justamente es lo que estaba mencionando al inicio, ¿verdad? Nosotros, por eso es que es tan importante que en la primera actividad ya presentemos nuestra intención,
porque Ah, dependiendo de eso nosotros vamos a mirar nuestra base de datos. Y en la base de datos, por eso es que generalmente lo que se hace es hacer todo el trabajo y después enviar a dirección de investigación y ellos nos van a decir, ah, no, este ya está muy investigado, porque viste que un tema, al tener sus delimitaciones, al convertirse en título, por más que sea, vamos a hacerle servicios de la salud en Pedro Juan Caballero, un mm, ejemplo nada más. O servicios de la salud en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero y es justito el área donde querés agarrar. Pero ese tema sigue siendo muy global y ese tema puede convertirse en muchos títulos, porque mm, dentro del servicio de la salud hay muchas áreas que pueden ser investigadas. Ahora, justito una persona presentó servicios de salud en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, año 2024, por dar un ejemplo nada más, pero hay que verificar el título, qué enfoque, qué metodología y qué aspecto específico dentro de ese mismo hospital fue la que tomó. Entonces, eso es lo que hace Dirección de Investigación. Mira si dentro de un mismo tema, cuántos títulos de investigación ya se presentaron y si hay aspectos que no se abordaron en esa investigación, entonces vamos a decirle que sigue todavía libre. Por eso es que nos van estas líneas de investigación, porque estas son las líneas menos exploradas, vamos a decirle, menos investigadas en la institución ya. Entonces no nos vamos a arriesgar a que otra persona ya haya presentado. Ahora, lo que puede ocurrir es que ahora en esta clase, porque ustedes he visto que son como 32 estudiantes, justito, dos personas presenten el mismísimo tema y el mismísimo título. ah, Incluso ahí, ya que estamos empezando recién, a uno de los dos vamos a poder cambiarle el enfoque en el cual van a tomar esa investigación. Entonces, incluso uno puede ser que le complete, vamos a decirle, la visión de integralidad al otro estudiante, al otro tesista. Entonces, por eso es que necesitamos tener sí o sí ya de cada uno de ustedes la intención que tiene hacia dónde van a disparar para poder investigar, para que esto también a nosotros nos ayude a estructurar y que no ocurra eso, porque si presentamos muy avanzado, a una etapa muy avanzada ya también de nuestra maestría, ya va a ser más difícil detectar y una vez detectado, uno va a tener que cambiar todo su trabajo. Por eso que desde el punto de inicio ya queremos arrancar teniendo esas intenciones y ya corroborando con la base de datos para que cuando presentemos nuestro formulario de aprobación de tema y título, ya tengamos el sí de ese lado. Que si se llega a tener alguna otra dificultad, vamos a decirle de formato que justito se nos olvidó referenciar algo, entonces que sea solamente ese ajuste, pero que no se nos rechace porque ya esté investigado. entiendo, profe. Gracias, gracias por aclarar mi Gracias. duda. Muy bien, excelente. Continuamos entonces. Muy bien, después tenemos una pequeña guía que había hecho de cómo vincular una cita a Vancouver. Como ustedes saben, la peculiaridad de Vancouver es que cuando estamos citando dentro del texto a un autor, a una obra, nosotros colocamos un numerito. A diferencia de APA, verá que tenemos que agregar apellido, coma, año, entre paréntesis. Bueno, entonces Vancouver solamente te pide que coloques un numerito arábico, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los números arábicos. Este numerito puede ir entre paréntesis, entre corchetes o puede ser un hipervínculo. ¿Qué significa el hipervínculo? Tenés el numerito, le haces un clic y te lleva directo a la parte final de nuestro trabajo donde está la referencia bibliográfica en donde están los datos completitos de ese autor, de esa obra. Entonces, eso es lo que se le llama hipervínculo. Y se estila mucho en esta nueva era de la investigación ya más publicada, porque justamente permite la lectura más amigable, porque uno lee un párrafo, le da el clic y ya sabe el dato completo de la obra o del autor al cual hace referencia, al cual le está citando en este trabajo. Por eso es que acá yo les agregué justamente cómo hacer ese hipervínculo, que nuestro Word de Microsoft nos permite hacer el hipervínculo y acá tenemos el paso a paso, así imagen por imagen, con una pequeña guía de cómo lo van a lograr. Pero este simplemente le dejo acá como material de lectura porque en realidad cuando culminemos nuestro último trabajo ahí recién es donde lo vamos a utilizar, pero ya quería que ustedes tengan, ¿verdad? En esta carpeta para que después puedan ya ir familiarizándose de cómo lo van a vincular.
Tenemos otro material también que se llama Guía Vancouver, que es una explicación paso a paso del estilo y la normativa Vancouver, de por qué se usa justamente en el área de la salud, de cómo fue que se configuró y para qué. ¿Para qué? Justamente para que todas las investigaciones se presenten en el mismo formato. Porque si cada investigador va a presentar a su estilo, entonces no se va a entender algunos artículos, algunas tesis, algunas investigaciones no van a contener la estructura mínima que se requiere. Entonces, para eso, para uniformar, fue que justamente la asociación hizo esta normativa, ¿verdad? Esta guía específica para que el investigador tenga una estructura fija y para facilitar también al lector. Y sobre todo, ¿verdad? Toda investigación debe ser sometida, ¿verdad? A un análisis por pares. Entonces, para facilitar también ese trabajo es que se configura esta normativa de manera estructurada y es lo que nosotros aplicamos en el área de investigación en ciencias de la salud. Después ya tenemos el material más importante para nosotros, para esta primera semana, que es justamente el material de las líneas de investigación en administración y gestión hospitalaria. Acá la institución nos dice, después de ellos relevar todas las tesis presentadas hasta ahora y decirnos, estos son los ejes temáticos o las grandes familias temáticas que todavía no han sido muy exploradas. Hay que tener en cuenta que si la institución nos da este parámetro es que sí o sí tenemos que ceñirnos a ella. No podemos nosotros presentar una línea de investigación que no esté en este documento. Son 5 en total, que vamos ya a empezar a desarrollar en breve. Bueno, muy bien. Nuestro reglamento de investigación, y acá lo que veo que me faltó, que les voy a agregar en breve, que es nuestro reglamento de tesis de maestría en administración y gestión hospitalaria, nos menciona también que si bien acá tenemos 5 ejes, 5 grandes ejes o 5 grandes pilares temáticos y tenemos un tema realmente muy, muy interesante, relevante, pertinente, que es actual, porque hay que tener en cuenta que estas líneas de investigación se van actualizando, pero cada cierto tiempo, cada 3 o cada 5 años, dependiendo de la institución. Por tanto, puede ser que justo ahora estén en auge, por ejemplo, un tema o un área temática que no están en las líneas de investigación, pero que nos parece que tiene que formar parte. Entonces ahí nosotros vamos a presentar a la institución una propuesta de actualización de la línea de investigación a la línea que nosotros estamos comprometidos como investigador. Así que si bien es restrictivo en el sentido de que 5 líneas de investigación para investigación, si es que tenemos uno que no está en este material, en este documento, podemos nosotros proponer toda vez que cumpla justamente con la relevancia, pertinencia y actualidad, que es lo que se requiere para justamente la actualización de las líneas de investigación de un programa de posgrado. Acá abajo, como pueden visualizar, dice material de lectura. Este material de lectura tiene 3 hojitas nada más. En esas 3 hojitas está la presentación y están las líneas de investigación una por una con una pequeña definición y sobre todo también un pequeño resumen de nuestro reglamento de investigación y de nuestro reglamento de tesis de maestría. ¿Por qué tiene 3 hojitas nada más? Porque en este punto de partida de esta primera semana, si bien requerimos que podamos, ¿verdad?, dar lectura integral después a nuestros materiales, a nuestros reglamentos, para esta actividad específica que vamos a hacer en la semana, requerimos de un resumen todavía. Y después, ¿verdad?, en el transcurso de la semana poder dar lectura final a todos estos materiales que se les proporciona a fin de que en la siguiente sección estemos más familiarizados con nuestra asignatura. Entonces, englobando, esto es lo que se va a requerir esta semana. Yo igual ya les voy a presentar, en breve les voy a alzar, se me olvidó, había sido alzar la actividad, la ficha que ustedes van a completar en esta semana. Yo no les voy a restringir el tiempo, pero es muy importante que puedan concluir para el siguiente jueves. ¿Por qué les digo esto? Porque así me dan ustedes tiempo
para que el día viernes pueda dar lectura de las intenciones que ustedes me presentan, para que el día sábado ya cuenten con los ajustes. Entonces, en la siguiente semana, la siguiente actividad, ya van a poder abordar esa actividad con los ajustes que se les presentó de la intención que ustedes van a dejar justamente en esta semana. Entonces, con cada actividad que ustedes presenten, yo les paso la retroalimentación, les paso las observaciones. Entonces, la siguiente actividad, ustedes ya van a poder hacer o formar parte de esa actividad, estas correcciones que se les pide. Y de esa forma, la actividad final ya va a ser simplemente transcribir todo lo que hemos hecho durante el mes. Entonces, esa es la metodología de trabajo justamente que quiero implementar, como para que de a poquito vayamos presentando. Por eso es que no les doy un tiempo límite de presentación, pero sí, por supuesto, se les va a dificultar mucho más si es que presentan a última hora las 4 actividades juntas, porque eso significa que van a tener que hacer un ajuste completo de su última actividad, no para cumplir conmigo, no para cumplir con la actividad, sino porque ustedes tienen que hacer una presentación formal ante la dirección de investigación de su propuesta de línea de investigación, tema y título de investigación. Por eso es que no es tanto por cumplir conmigo, sino porque ustedes requieren de esa aprobación para que después puedan llevar la materia orientación para la investigación 2 y puedan proseguir ustedes con su investigación de tesis de maestría para después defender y poder optar por el título de maestría. Muy bien, dejo de compartir nuestra sala de clases para ya proyectar el PowerPoint que corresponde a esta semana. Muy bien. Entonces tenemos acá la presentación de la jornada de hoy, recordando nuevamente nuestra materia orientación para la investigación 1, nuestra clase 1 que aborda línea de investigación, área temática y problema inicial. ¿Por qué problema inicial? Porque nosotros lo que vamos a hacer, si bien vamos a responder a una cierta línea o vamos a proponer, ¿verdad? En el caso de que sea uno muy actual que no esté en nuestro documento de líneas de investigación, vamos a visualizar en nuestros espacios laborales, ¿verdad? La problemática que se observa hacia esa área temática, y eso es lo que vamos a transcribir. Por supuesto que no vamos a investigar si es que no existe un problema que queramos nosotros dar nuestro aporte para poder direccionar una solución o, ¿por qué no, verdad? Dar una solución efectiva para una situación que estamos observando en nuestra realidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sentarnos, vamos a leer nuestras líneas de investigación, vamos a observar nuestra realidad y de nuestra realidad qué es lo que queremos tomar, y teniendo en cuenta, ¿verdad? Teniendo ya nuestra primera hipótesis, que la hipótesis hace referencia, ¿verdad? A una versión nuestra de la verdad que ya tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Hacia dónde queremos ir, qué posibles soluciones podría tener, pero en ese punto hay que recordar que esas posibles soluciones tienen que ser alcanzables, tienen que ser posibles. Por ejemplo, no podemos nosotros decir que vamos a solucionar la falta de insumos en nuestra institución. Eso no depende de nosotros, no depende solamente de nuestra dirección, depende de niveles y de intenciones políticas mucho más elevados de lo que nosotros podemos llegar a intervenir. Entonces tiene que ser algo que nosotros podamos, vamos a decirle, subsanar con nuestra investigación, o por lo menos mostrar el camino a quienes toman las decisiones, ¿verdad? De cómo podría subsanarse esa situación. Por tanto, sí o sí tenemos que visualizar una problemática.
porque sobre una problemática justamente es lo que se trabaja para poder dar esa posible solución. A eso justamente, o sea, de eso se trata un trabajo de investigación, de eso se trata una tesis, tratar de paliar una situación o encaminar a que ciertas instituciones, ciertas autoridades puedan tomar nuestra investigación como base y decir, podemos solucionar esto de acuerdo a los datos que obtuvimos de esta investigación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer como punto de partida. Acá no vamos a tener todavía un anteproyecto, no vamos a presentar todavía una tesis, lo que vamos a presentar es nuestra intención de hacia dónde queremos ir para poder nosotros subsanar o tratar o encaminar hacia una propuesta justamente para que se pueda subsanar o se pueda corregir o se pueda justamente solucionar una problemática específica en nuestra área. Muy bien, nuestra ruta, nuestra jornada, entonces apertura que ya estuvimos dando con la visualización de nuestra sala de clases. Ya vimos nuestros reglamentos y nuestro marco institucional, las líneas de investigación que vamos a abordar en este PowerPoint y nuestro enfoque específico es de la línea al problema inicial. Nosotros vamos a darle lectura a nuestras líneas de investigación en ese documento que ustedes visualizaron en su aula y a partir de ahí ya vamos a hacer nuestro trabajo mental interno de qué podemos, de qué áreas podemos tomar justamente como una problemática tendientes, ¿verdad? A que nuestra investigación pueda dar una respuesta al mismo. Muy bien. Ay, creo que no me mudó la página. Un momentito. Ahí está. Muy bien. Como ya mencionamos, vamos a desarrollar durante 4 semanas, ya visualizamos nosotros en nuestra sala de clases, de cómo se van a distribuir los temas específicos de cada semana y qué es lo que tenemos que ir presentando en cada una de esas actividades. Muy bien. Podemos observar nuevamente nuestro marco normativo que ya estuvimos visualizando en nuestra sala de clases. Por tanto, voy a dejarles como una ayuda a memoria nada más. Y el hecho de que tienen que ir después visualizando en su sala de clases esas respectivas normativas. Muy bien, el propósito y el producto de la semana 1 de esta primera actividad va a ser justamente esto que observamos acá. Voy a sacar un ratito de eso. Entonces, seleccionar una línea coherente con nuestro interés y una problemática real del ámbito hospitalario. ¿Qué nos dice acá? Sentido de la investigación de la maestría es justamente lo que estábamos explicando, poder visualizar nuestra línea de investigación y relacionar esto con las problemáticas que podemos visualizar en nuestro día a día en el área de gestión hospitalaria o en el área hospitalaria en sí, ¿verdad? Porque ustedes forman parte de diferentes niveles dentro de la gestión hospitalaria. Entonces, tratar de ya ahí hacer, ¿verdad? La discriminación entre lo que está en nuestras posibilidades, poder investigar y que de esa investigación justamente se alinea a una posible solución o encaminado hacia una posible solución. Y a partir de ahí, escribir ya cuál es la línea que consideramos que hace o que tiene relación con nuestra problemática y lo que visualizamos como problemática. No vamos a poner todavía, este es mi tema, este es mi título. Vamos a escribir qué es lo que estamos observando como problemática posible para nuestra investigación. Y después nosotros ya vamos a visualizar, ¿verdad? Si es que esto cumple con la pertinencia académica, social y profesional conforme ya a las rúbricas que se les va a agregar en esa misma ficha que ustedes van a poder visualizar cómo vamos a hacer justamente la
presentación de nuestra problemática, hacia qué área vamos a enfocarnos, y esto vamos a nosotros presentar en nuestra plataforma para que podamos cumplir así con nuestra primera actividad. También se solicita, ¿verdad?, la lectura de nuestro código de ética para el cumplimiento básico con los principios éticos en este paso inicial hacia nuestra investigación. Muy bien. Acá justamente nos presenta, tanto en el material de lectura como en este material de PowerPoint, qué problemas observamos justamente en nuestro lugar de trabajo o en nuestra institución de salud que merezcan ser estudiados. Entonces tenemos que tratar de tener 2 o 3 respuestas y tratar de explicar si es que esta investigación justamente va a servir para comprender problemas, si va a servir para evaluar programas existentes, ya sean programas, campañas, recursos, resultados, si va a ser para mejorar, por ejemplo, la planificación, organización, toma de decisiones, o si nuestra investigación va a ser un aporte nuevo, ¿verdad? Un aporte que va a servir como cimiento para que la institución y la comunidad pueda tener una base teórica que no se estaba teniendo sobre un tema y un título específico a nuestra área de labor cotidiana dentro de la institución donde estamos justamente prestando servicios. Entonces, la OPS, que en uno de los materiales que les proporcioné, justamente plantea, ¿verdad?, que la investigación en salud inicia con una buena pregunta y continúa con una planificación ética y una presentación ordenada de resultados. Por supuesto, como nosotros recién vamos a dar el primer pasito con que podamos presentar nuestra problemática y que posiblemente nos va a traer esta investigación, a nosotros ya nos sirve como primer punto de partida. Muy bien, pasamos ya así a la primera línea de investigación de nuestro programa de posgrado de maestría en administración y gestión hospitalaria, que es evaluación cualitativa de programas y servicios de salud. Nosotros tenemos, vamos a decirle, un programa de salud de atención primaria. Estoy nada más ejemplificando, y vemos que dentro de esa área, si bien está muy bien documentalmente, están muy bien hechos los procedimientos, todo en lo que está en papel está perfecto, pero al momento de su ejecución en nuestra institución se está observando otra cosa, se están observando otras problemáticas que se generan o por el no cumplimiento total de lo que dice ese programa, o porque el programa en sí tiene sus fallas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer justamente presentar esa problemática que se está observando debido a que el programa es incompleto, el programa no es suficiente, o que si bien el programa es suficiente, la ejecución no se está dando por esta o esta falencia. Entonces estamos respondiendo a nuestra primera línea de investigación, que es evaluación cualitativa de programas y servicios de salud. Nuestra siguiente línea de investigación es epidemiología de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Entonces, este es amplio, este puede devenir desde cualquier área temática otra vez dentro de la misma. Entonces, nosotros vamos a visualizar que nuestra problemática probablemente cae en esta línea de investigación, donde solo escribimos y presentamos. Una vez que le damos lectura a la problemática en sí y al enfoque que le queremos dar, ahí vamos a optar efectivamente por una de ellas. Políticas, planeamientos y gestión en salud es la tercera línea de investigación. La cuarta es marketing de salud, campañas de prevención y promoción. Existiendo estas campañas, si es que son suficientes, si es que siendo suficientes, ¿cuál creen ustedes que es la problemática real de por qué no está surtiendo efectos? O surtiendo efecto, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen justamente desde su lugar de espacio del nivel o no de efectividad de estas campañas?
Y por último tenemos proyectos de inversión en el sector de salud, que es un poco más complejo, ¿verdad? Requiere de insumos, requiere de datos financieros, ¿verdad? Propios de la institución que pueden ser un poquito difíciles de acceder. Por tanto, esta línea en específico no es muy explorado justamente debido a que se requiere de accesos a información que muchas veces las instituciones no quieren compartir, si bien son datos públicos, ¿verdad? Aún así, muchas instituciones consideran que se podría utilizar como una campaña en contra de ellos y no así, ¿verdad? En pos de la transparencia, que es lo que realmente se quiere abordar desde una investigación científica. Pero podría ser, ¿verdad? Por supuesto, si es que ustedes se encuentran en espacios laborales donde pueden acceder a esos datos, sería muy interesante contar con datos reales que se pueda subsumir justamente a una investigación y donde se puedan hacer propuestas de cómo mejorar justamente ciertas áreas con ciertos financiamientos y cómo, ¿verdad? Ciertos sectores que cuentan con financiamiento que no son ejecutados o si ejecutados no se reflejan. Entonces, eso sería muy, muy interesante que se pueda publicar y que la comunidad esté al tanto de esa situación. Muy bien, entonces esos son los 5 grandes ejes temáticos que se tienen como institución, que se requieren justamente como institución para que los maestrandos puedan tomar estas grandes áreas y puedan hacer sus investigaciones y sus aportes. Recuerden que no solamente nuestro reglamento, no solamente nuestra institución nos pide un aporte significativo como investigadores de la salud, en el área de la salud, sino que nuestros propios entes reguladores de la educación superior en el país, como CONES y ANEAES, que nos pide, ¿verdad? Que nosotros como maestrandos tenemos que dar un aporte a las ciencias, tenemos que dejar nuestra huella como maestrandos, como investigadores, ¿verdad? En nuestra área, que es el área de la salud, que si bien a nivel país, ¿verdad? Tenemos bastante preponderancia en comparación con las otras áreas del saber, aún así se considera, ¿verdad?, que podemos ir ampliando ese campo, podemos ir aportando justamente a nuestra ciencia como para poder de alguna forma, ¿verdad?, paliar las diferentes dolencias que pasamos en nuestra gestión diaria. Muy bien, nuestra primera línea de investigación entonces es evaluación cualitativa, que es lo que vamos a tener en cuenta acá, programas institucionales de salud, calidad percibida por usuarios, satisfacción y experiencia del paciente, funcionamiento o no, ¿verdad?, de servicios específicos. Y acá justamente ya nuestro material nos trae un ejemplo. Percepción de usuarios sobre calidad de atención en consultorios externos de una institución sanitaria. Acá, en vez de una institución sanitaria, podemos poner Hospital Nacional de Itagua, o podemos poner, ¿cómo es que se llama? Hospital Regional de Capiatá. Entonces, acá ya podemos nosotros dar un bosquejo a nuestras propias instituciones, también pueden ser instituciones privadas, solo que cuando es institución privada requerimos, por supuesto, de permisos específicos y en esos permisos específicos generalmente se pide que solamente se trate como una institución privada de salud o un establecimiento privado de salud y siempre ya acá ya nos da ya una delimitación temporal que es el año 2026. Entonces, esta diapositiva justamente lo que trata es que ustedes ya tengan una idea de a qué hace referencia o qué áreas realmente engloba cuando se habla de evaluación cualitativa de programas y servicios de salud. La línea 2, que es sobre epidemiología, acá creo que me salió un poquito mal mi PowerPoint. Epidemiología de enfermedades transmisibles y no transmisibles puede ser, por ejemplo, acá nos da, viste que acá nos da la línea de investigación y dentro de esa línea de investigación otra vez nos da áreas temáticas, áreas específicas dentro de una línea general, en este caso que es la línea epidemiología de enfermedad transmisible y no transmisible. Entonces tenemos diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades respiratorias o infecciosas, factores de riesgo y prevención. Y acá nos da justamente ya un ejemplo otra vez de un área temática más específica que podría ser ya nuestro tema,
seguimiento de pacientes con diabetes tipo 2 en un servicio de salud, y acá en ese servicio de salud especificamos de qué institución. Obviamente después de nuestro título vamos a dar las delimitaciones de temporalidad requerida. La línea 3 que habla sobre políticas, planeamientos y gestión en salud, hacia qué más o menos hace referencia, nos dice planificación hospitalaria, gestión de recursos humanos, procesos administrativos e indicadores. ¿Cómo se están cumpliendo los indicadores justamente que tenemos como o establecidos en nuestra institución como procesos de calidad? Entonces, podemos tomar si es que tenemos ese acceso a esos datos, ¿verdad? Ejemplos, nos dice gestión del personal de enfermería en servicios hospitalarios, y acá damos otra vez la indicación de qué hospital en específico, porque si decimos servicios hospitalarios sin dar un margen de regionalidad, vamos a decir un margen de espacio, entonces se podría tomar que es a nivel global, ¿verdad? A nivel universal. Entonces podemos decir, o en Paraguay, o en Pedro Juan, en Concepción, en Central, o otra vez dentro de Central, ¿verdad? En una ciudad en específica, o dentro de esa ciudad específica puede ser incluso una institución específica. Entonces acá ya nos da el bosquejo de hacia qué más o menos engloba en cada línea de investigación. Tenemos la penúltima y la última. La penúltima, que es la número 4, marketing de salud y campañas de prevención, que podemos tomar temas sobre comunicación institucional, promoción de hábitos saludables, campañas de vacunación, prevención y educación sanitaria. Y el último, proyectos de inversión en el sector de salud, entonces temas de infraestructura, tecnología, costos, factibilidad, ampliación de servicios y sostenibilidad. Si bien nosotros podemos decir, por ejemplo, visualizamos que en nuestra área específica, en donde estamos cumpliendo funciones, hace falta que se amplíen los servicios. Pero esa ampliación de servicios no es simplemente recomendar a que se amplíe. Nosotros tenemos que tener ya datos financieros específicos y de cómo vamos a sostener financieramente ese nuevo espacio, cómo vamos a sostener el pago de salarios de funcionarios, de la instalación, de servicios específicos que se requieran para esas instalaciones. Entonces, no es simplemente decir, ah, no, hace falta que el área materno-infantil se amplíe más. ¿Qué se requiere para esa ampliación? ¿Con qué contamos para esa ampliación? Nosotros como institución o yo como maestrando, como investigador, ¿puedo dar mi aporte para que eso se dé? No, se requieren de muchos pasos para que se dé esa ampliación. No es simplemente sugerir que se amplíe, porque es muy fácil sugerir que se amplíe. Ahora, ¿cómo y qué pasos vamos a hacer para que esa ampliación se dé? Es otra cuestión. Y si es que no va a ser posible que por nuestra acción se pueda dar esa ampliación, entonces no la podemos tomar como parte de esta línea de investigación, que es justamente proyectos de inversión en el sector de la salud, pero sí podemos ver, por ejemplo, de lo que impactaría, vamos a decir, de cierta ampliación, si lo tomamos desde el punto de vista de relevamiento de datos, vamos a decirle, si es que tomamos la ampliación y empezamos a ver la percepción tanto de funcionarios, de personal sanitario, como también por parte de los usuarios de cómo podría ser, cómo podría beneficiar, eso podría darse, pero no va a caer en proyectos de inversión, sino va a caer en la línea 1, por ejemplo, en nuestro eje temático 1. Entonces, para que ustedes tengan de esta forma un bosquejo general de qué es lo que se pretende con esta primera actividad, que es justamente la de tratar de seleccionar ya una de estas 5 líneas de investigación que tenemos a disposición en nuestra sala de clases. Ustedes ya pueden acceder, ya pueden descargar eso, ya pueden ir analizando cuál se aplica más a la realidad. Entonces, en este fin de semana yo les voy a alzar la ficha que tienen que completar en el transcurso de la semana, como para poder ya empezar a visualizar las observaciones y correcciones para la siguiente clase. ¿Alguna consulta, duda que tengan sobre nuestra primera sección? De otra vez. Sí, un problema. Profe, Sí. he visto que enviaste, esos son algunos temas que se pueda, que puede elegir para la tesis, ¿verdad?
Así mismo es. Ah, Este material yo voy a convertir en PDF para que no sea tan pesado para el aula y voy a alzar también ahí para que puedan ustedes leer después. Yo, por ejemplo, estoy en el área de urgencia, yo soy encargada de urgencia de adultos acá del Hospital Regional. De repente voy a ver entre esos temas algo que vaya con mi servicio, me va a Muy bien. facilitar. Excelente, perfecto. Entonces yo voy a alzar también este material con el reglamento de tesis que he visto que no alcé había sido. Entonces voy a alzar esos dos materiales más nuestra fichita que vamos a completar para esta primera semana. Ustedes saben, toda actividad que se pide, ustedes presentan y sí o sí ya van a tener el puntaje completo que corresponde a esa actividad, porque como saben, la cuestión acá no es si lo hicieron bien o lo hicieron mal. La cuestión es que presenten para que tengamos un punto de dónde avanzar. Sería una tarea, profe. Es como una tarea, así mismo, una fichita que tenemos que completar, en donde vamos a decir cuál es la línea de investigación que creo que va con mi problemática y abajo el problema en sí que yo Mm. observo. Entonces, para que podamos después nosotros visualizar si corresponde a esa línea o si responde a otra, porque muchas veces hay una problemática que puede responder a varias líneas. Entonces, ahí vamos a tener que elegir cuál nos gusta más. Entiendo. Para que podamos tener ese insumo, yo requiero que por favor presenten sí o sí su actividad de la semana. ¿Está bien? Está bien, súper. Dale, profe. Excelente. ¿Otra Bueno. consulta? Ninguna más. Muy bien, quedan entonces liberados. Nos vemos el siguiente sábado y espero sus retornos, por favor, en la plataforma con la tareita o la actividad que tienen que presentar. Muy buen fin de semana a todos. Hasta el Gracias, próximo fin profe. de profe. También, igualmente, buen fin de semana. Gracias. Gracias.